Hola, buenos días. Bueno, cuando me propusieron hacer la demo, la verdad es que era bastante natural por lo que decía Belén, de que Spice Sucre hace 3 años que tiene una sede en DF, en México. Y cuando vas a México te das cuenta que es un país que da la sensación que es España como hace unos 20 años. Hay una efervescencia, una curiosidad y en muy pocos años yo creo que si todo esto se trabaja, México va a ser una potencia mundial a nivel gastronómico. Solo os cuento un pequeño comentario a nivel de los postres. Cuando tú vas a México te choca muchísimo el hecho de que todas las chucherías mexicanas, todas, tienen 3 matices, que es el dulzor, es la acidez y es el picante. Siempre hay chile. Por lo tanto, un niño pequeño, desde pequeño, tiene educado el paladar infinitamente más amplio que un niño español. Pero da la casualidad de que cuando llegan adultos se produce una regresión y todos los postres mexicanos son ultra dulces. Entonces yo siempre a los mexicanos digo, ¿por qué pasa eso? Porque me da mucha envidia, porque un niño mexicano desde pequeñito está educado en una paleta gustativa que un niño español ya le gustaría. Pero se da el caso que cuando llegan adultos, no sé por qué, se vuelven no niños, sino, no sé, solo les gusta el dulzor. Entonces yo creo que cuando pase el clic, es decir, cuando se den cuenta de que esa paleta gustativa que desde pequeño tienen, la aprovechen para hacer postres complejos, no digo postres creativos, complejos, ahora os hablaré esto, porque ¿qué es la creatividad? Después hablaremos de eso. Yo hablo de postres complejos, no de postres creativos, ¿no? Entonces, cuando se den cuenta de que tiene una paleta gustativa infinitamente más trabajada, más educada que un público occidental, yo creo que serán la bomba, porque tienen todos los medios. Es decir, tienen los medios económicos, tienen los medios a nivel de ingredientes mexicanos. Hay una paleta a nivel de frutas, a nivel de especias, a nivel de hierbas aromáticas, que parece que lo mediterráneo es el paraíso del aromático, y no es verdad. Te das cuenta cuando llegas a México que la comparativa, pues igual puede ser que nos ganen incluso. Ese es el primer comentario, es decir, a ver si hacen el clic. Pues cuando vas a México te das cuenta de esta paleta gustativa y por eso hace 3 años instalamos en DF la sucursal de Spice Sucre allí. Y este año, como ha dicho Belén, hicimos la 4ª edición del concurso de postres restaurant, de Best Restaurant Dessert, que es la 4ª edición en la que hacemos siempre homenaje a una figura, no tiene que ser pastelero, a una figura que nosotros creamos que ha apoyado, ha fomentado la pastelería de restaurante. Y se ha hecho homenaje a Paco Torreblanca, a Michel Bras, Pierre Gagnaire, y este año se ha hecho el homenaje a Pierre Hermé. Entonces me gustaría que vierais un vídeo de las instalaciones donde se hace, donde está la escuela, es un restaurante que se llama Raíz, y unas imágenes del homenaje a Pierre Hermé. Josep? Vale. Entonces, aquí sale una imagen, pone método. ¿Qué es esto de método? A ver si me hago comprender. Yo no lo viví, esa época me hubiera gustado, pero sabéis que previo a la Nouvelle Cuisine, es decir, previo a los años 70, un cocinero, un pastelero, ¿cómo se valoraba, en este caso, su competencia, su valía? Era un repetidor. Era un repetidor de recetas. Pues un pastelero tenía que hacer un Santonogué, un Sacher, un cocinero tenía que hacer, yo qué sé, un Coulibiac, es decir, recetas
que alguien decía que eso era lo establecido. Pues Escoffier, sobre todo en cocina. En pastelería tampoco había una figura clara, sino que eran diferentes pasteleros que creaban algo cerrado, un código cerrado de sabores, y había que repetir. Pero la Nouvelle Cuisine, tira por los aires, explota todas estas normas y crea unas normas distintas. Entonces aparece el término de ser creativo. ¿Qué es esto de ser creativo? Entonces, cuando tú creas, cuando lo establecido lo anulas o lo cambias, tiene que haber unas reglas de juego nuevas. Pero yo creo, sinceramente, que a nivel educativo, las escuelas de cocina, y en este caso lo que me toca a mí, las escuelas de pastelería, nadie ha creado unas reglas nuevas de juego. Es decir, a un alumno se le dice que tiene que ser creativo, aparte de repetidor, pero no se le dice a partir de qué herramientas tienes que ser creativo. Entonces nosotros en Spice Sucre hemos creado un código, unas normas, a partir de las cuales yo al alumno le digo el camino que tiene que seguir para crear un postre de restaurante. Yo no hablo de creatividad, sino hablo de que el alumno tiene que tener herramientas para crear algo. En este caso, ¿qué tiene que crear? Tiene que crear un postre de restaurante. Ser autónomo y crear un postre de restaurante. Me da igual que sea creativo o no. Me da igual que haga un postre tradicional o ultra raro. Eso me da absolutamente igual. Eso lo designa el alumno, no yo. Entonces, por eso está la palabra método. Si miráis la palabra método, del griego método, significa vía o camino. Cuando se habla de método a nivel de cocina, parece que es una palabra que no se relaciona con la cocina, porque se ha vendido la historia de que la cocina o la pastelería, para ser creativo, pues hay la inspiración divina, te levantas por la mañana y te ilumina Santa Teresa de Jesús y ves, hoy tengo que mezclar esto con esto. A mí eso, sinceramente, me parece una estupidez. Es decir, la creatividad no tiene nada que ver con eso. Hay, evidentemente, chispas, momentos en los que te viene alguna idea, que eso es incontrolable, pero el proceso creativo hay que controlarlo. Yo no le puedo explicar a un alumno, tú haces un postre y me va a decir, ¿cómo? ¿Por qué? Le tengo que explicar el por qué, le tengo que dar, le tengo que coger de la mano, le tengo que ayudar a seguir este camino. Y si miráis en el diccionario la palabra método, significa modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado fin. Eso es la enseñanza. Eso es lo que yo tengo que explicar en una escuela, en este caso en Spice Sucre. Yo le tengo que explicar un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado fin. ¿Cuál es el fin? Crear un postre restaurante. Por lo tanto, la creatividad tiene que ser guiada. No le puedo decir, venga tú, haz algo, sino que le tengo que ayudar de la mano. Josep. Entonces, para nosotros el método son tres pasos. Uno, el más importante, es buscar los ingredientes, que los ingredientes es el sabor. Hay que buscar el sabor. Eso, fijaros que es el primer punto. El segundo punto es la técnica, que en el fondo la técnica te da ¿qué? Textura, que es una cosa que ahora valoramos mucho. No queremos un postre unitextura, es decir, no queremos todo blando, todo aéreo, todo farináceo, sino que tiene que haber algo blando, algo duro, algo cremoso, algo gelatinoso, algo aéreo. Eso es lo que nos gusta hoy en un postre. Fijaros que todo esto, ahora seguramente muchos de vosotros sois cocineros, estáis pensando que es aplicable a la cocina. Lo es. ¿Cuál es el tercer punto? El emplatado. De los ingredientes se habla apenas. No sé si habéis visto alguna demo aquí o en otro congreso, pero la gente no habla de ingredientes. Es decir, bueno, se habla de materia prima, slow food, pero se habla relativamente poco de ingredientes y hay muy poca bibliografía de sabor. De técnica, el 99,9% de los libros que se editan son de técnica. ¿Por qué esta aparente contradicción cuando para nosotros lo más importante es el sabor y lo secundario es la técnica y se habla mucho más de técnica? Porque la técnica es muy fácil de adquirir. ¿En qué se basa la adquisición de la técnica? En la repetición. En la repetición. Por lo tanto, aunque no sepáis hacer una técnica, me da igual cuál, se os mete en una habitación, estáis un día, 2 días, una semana y la sabréis hacer, porque depende de la repetición. Pero ¿quién te enseña de sabor? ¿Cómo se aprende de sabor? Y el tercer... Uy, no. No, Josep, espera, no me pases una pantalla. El tercer punto es el emplatado. El emplatado, si de sabor se habla poco, de técnica se habla muchísimo, de emplatado no se habla. Es decir, literalmente yo no conozco ningún libro de ningún cocinero o pastelero que te diga, yo pongo el helado aquí a mano derecha por
yo pongo este bizcocho aquí debajo y yo pongo este crujiente aquí por, nadie te explica nada del emplatado. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, en el 88 en la escuela de hostelería, cuando armábamos un postre, recuerdo la contestación del profesor cuando le decía, bueno, ¿cómo pongo esto? Y me decía, señor Butrón, póngalo ahí en el plato para que quede bonito. Es lo que me decía, es decir, parece que el emplatado es una cuestión meramente estética. Después os voy a comprobar que no es así. Evidentemente hay una cuestión estética, tiene que ser bonito, te tiene que entrar por los ojos, bla, 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 bla. Muy bien, pero aparte de eso, el que yo ponga un helado aquí de un sabor a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, manipula el sabor. Por lo tanto, si es una cuestión que afecta al sabor, es una cuestión importante para mí. ¿Por qué? Porque fijaros cuál es la prioridad. Sabor, sabor, sabor. Vamos a ver punto por punto. El primer paso. El primer paso del método, de esta guía o camino que hay que seguir para que el alumno sea autónomo y al final cree un postre de restaurante. 1. Sabor. El sabor es una estructura que engloba más cosas. El sabor son 3 cosas. 1 es la suma de gusto, textura y aroma. ¿Qué es el gusto? Ácido, salado, amargo, agridulce, etc. Textura, bueno, ya hemos hablado de textura, blando, crujiente, aéreo, y el aroma. Entonces, la suma de estas 3 cosas construye el sabor de los ingredientes. Un ejemplo, frambuesa. ¿Qué es la frambuesa? ¿Cuál es el sabor de la frambuesa? Es 1, ácido dulce, 2, textura granulada y aroma floral. Fijaros que cuando hay ingredientes que carecen de alguna de estas 3 cosas, léase, por ejemplo, melón. ¿Melón qué es? A nivel gusto, dulce. A nivel textura, acuoso. A nivel aroma, floral. Es un sabor, ya veréis que hablaremos en el segundo punto, de gama baja. Pero hay que valorar estos 3 ítems, estas 3 características. Y cuando algún sabor carece de alguna de estas 3 cosas, es un sabor de gama baja que es difícil trabajar con él. O si no, hacer el ejemplo, si os tapáis la nariz o cuando estáis constipados, ¿a qué os saben las cosas? A nada. ¿Por qué? Porque entre el 60 y 70% del sabor de los ingredientes dependen del aroma. Esto es un dato, no es opinable, son datos científicos. Es decir, el aroma, que es una de las cosas que menos se trabaja en cocina y pastelería, sobre todo en pastelería porque trabajamos casi siempre con temperaturas o negativas o temperaturas ambientes, es decir, cada vez se están perdiendo los postres con elementos calientes. ¿Por qué? Porque son más difíciles, te modifican el montaje, te condicionan, se funde, por eso se están perdiendo los postres con elementos calientes. Pues al eliminar la temperatura, estoy eliminando también el aroma, porque sabéis que el aroma, el calor, es un conductor de aroma. Menos aroma, menos sabor. Es una ecuación, es una equivalencia. Vale, ese es el sabor. Después, ¿qué es el DNI? Todos los sabores hay que verlos desde una doble perspectiva. 1, el sabor. ¿Qué características tiene el sabor? Antes os he puesto la frambuesa. El ejemplo de la frambuesa. Pues la frambuesa es ácida, dulce, textura granulada y floral. Más, el segundo punto, por eso digo doble naturaleza de los ingredientes, el DNI, son con qué alimentos se come normalmente la frambuesa. Es a lo que nosotros llamamos los referentes. Decirme referentes de la frambuesa. Pues si hiciera una encuesta aquí, me diríais el chocolate, me diríais lo lácteo, hierbas aromáticas, alcoholes, otras frutas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que la frambuesa es un ingrediente muy promiscuo, mantiene muchas relaciones con otros ingredientes. ¿Eso qué hará? Que a la hora de trabajar con la frambuesa, a mí me sea fácil de construir un postre. ¿Por qué? Porque mantiene lazos invisibles o enlaces invisibles con muchos otros ingredientes. Y eso, en el fondo, al paladar lo va a tranquilizar. Tercer punto, la biblioteca. Pues con toda esta información de todos los ingredientes que yo pueda disponer un postre restaurante, tengo que construir una biblioteca. Igual que tenéis bibliotecas de marcas de coches, de ropa, de colores, de formas. Si te dedicas a esto, tienes que tener una biblioteca de sabor. Pero al lado de la biblioteca de sabor hay otro argumento, que es el paladar psicológico. Es algo que es muy parecido, pero son vasos comunicantes. ¿Qué es el paladar psicológico? Si yo os digo, por ejemplo, si os estáis comiendo manzana canela, ¿estáis imaginando manzana canela? Seguramente sí. ¿Por qué? Porque habéis comido 1000 veces la manzana,
habéis comido 1000 veces la canela y habéis comido 1000 veces la manzana canela juntos. Eso está en la biblioteca de sabor. ¿Pero qué es el paladar psicológico? El paladar psicológico es la capacidad virtual, porque no es real, no te lo estás comiendo físicamente, sino es la capacidad virtual de comer 2 o más ingredientes al mismo tiempo y prever si eso está bueno o está malo. Por lo tanto, si tú no tienes biblioteca, tú no tienes paladar o tienes un paladar menos ejercitado. El paladar yo siempre digo que es un músculo y que en función de dónde viváis, qué comáis, de qué estrato social, de todo esto os va a condicionar tener más o menos este músculo desarrollado. Todo el mundo tiene paladar psicológico. ¿Cómo lo comprobáis? Ir a un restaurante, coger una carta de postres, una carta de platos salados. Muchas veces estás leyendo un enunciado y ¿qué pasa? Empiezas a salivar. ¿Por qué salivas? Porque tu paladar psicológico está imaginando que eso está bueno. Por lo tanto, todo el mundo tiene paladar psicológico. Lo que pasa es que la gente que se dedica a esto, teóricamente, tiene ese músculo más desarrollado. Y es un músculo que hay que desarrollar durante toda la vida profesional. Es decir, hay que tener, lo que digo a mis alumnos, curiosidad gustativa. Esto no se acaba cuando sales de la escuela. Esto no se acaba cuando acabas del trabajo. Es decir, la curiosidad gustativa tiene que ser perenne, eterna. Vamos a la segunda pantalla, el segundo punto del método. Primero es los ingredientes, acordaros que es lo más importante. Segundo punto del método, la técnica, la sacrosanta técnica. Sabéis que hemos vivido durante estos 15, 22 años lo que yo llamo la orgía tecnológica, es decir, durante unos años que este cuadro del método, muchas veces, no en Spice Sucre, pero en muchos restaurantes, estaba alterado. ¿Por qué estaba alterado? Porque arriba estaba la técnica y abajo estaba el sabor. Y se han cometido, aberraciones de técnicas muy bonitas, muy pomposas, muy no sé qué, pero ¿qué pasaba? Tú probabas esa técnica y decías, ¿a qué sabe? No tengo ni idea, no sabe a nada, pero muy bonita. No me sirve eso. Es decir, la técnica, como dice ahí, la técnica al servicio del sabor. El sabor es la prioridad. Es decir, la técnica es un instrumento para enaltecer, para resaltar los sabores. Si aunque sea una técnica muy no sé qué, destroza el sabor, no me interesa. No me interesa por muy espectacular que sea. Entonces, como veis, yo las técnicas las divido en dos tipos. Las técnicas invasivas, que destrozan, que alteran, que modifican el sabor, y las técnicas no invasivas, que son las que cuidan. ¿Cuál es una técnica invasiva? Una técnica invasiva es una fritura, una técnica invasiva es todo aquello que está con temperatura negativa, una técnica invasiva es todo lo confitado en pastelería, una técnica invasiva es todo lo deshidratado o lo liofilizado, más lo deshidratado que lo liofilizado. Es decir, son técnicas que modifican sobremanera el sabor de los ingredientes. Eso no quiere decir que no las utilice, pero hay que compensar. Seguramente al lado tengo que añadir alguna otra técnica que me ayuda a marcar el sabor. Y los dos tipos de técnicas siempre están relacionados con otro argumento, que es la intensidad de sabor. Hay sabores de gama baja, de gama media y de gama alta. Por lo tanto, los sabores de gama alta, me da igual lo que hagáis. Le podéis pisotear, hacer un tiraburzón en el aire, que al final van a saber. Un ejemplo, chocolate. El chocolate le podéis hacer barbaridades, maltratarlo. Que yo siempre digo a los alumnos, tienes que ser muy mal alumno para que al final hagas algo de chocolate y no sepa chocolate. Es decir, es muy difícil hacer algo de chocolate y no sepa. ¿Por qué? Porque es un sabor de gama alta. Pero hay sabores de gama baja. Zanahoria, calabaza, melón, sandía, sobre todo los ingredientes que se basan en el agua, porque el agua es insabora, no tiene sabor. Pues los ingredientes de este tipo hay que cuidarlos, hay que mimarlos. ¿Cómo los puedo cuidar? ¿Cómo los puedo mimar? Pues le tengo que aplicar técnicas no invasivas y, sobre todo, tengo que hacer lo que nosotros llamamos técnica múltiple. ¿Qué es técnica múltiple? Un sabor, varias técnicas. Por ejemplo, yo he hecho en toda la vida de Spice Sucre, en mi vida profesional, he hecho un postre de zanahoria, uno, pero me vi obligado a hacer 3 técnicas de zanahoria, porque yo cerraba los ojos y ya que yo no sabía zanahoria ni para atrás. Y cuando piensas en zanahoria, piensas sobre todo en el mundo americano el referente del carrot cake. ¿Habéis probado el carrot cake? ¿Sabe a zanahoria? No. Está muy bueno, está muy rico, sabe a nuez, especias, todo lo que tú quieras, pero no me ayuda a marcar el sabor de zanahoria. ¿Vale?
Por lo tanto, yo en ese postre hice técnica múltiple. Un ingrediente, la zanahoria, aplicándole 3 técnicas, porque es que si no, no sabía. Eso es cuidar a un ingrediente. Y lo posible y lo recomendable. Yo hoy en día a nivel técnico puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo hacer una cristalín. La cristalín es el sistema este que inventó Michel Tramá, que es cortar una cosa muy delgada, una fruta o una verdura por un cortafiambres, hacer una lámina muy delgada, sumergirla en un almíbar y deshidratar y caramelizar en un horno a 80-85 grados durante lo que tarde. Eso se llama cristalín. Pues yo puedo hacer una cristalín de melón o de sandía. ¿Es posible? Sí, claro. Tardará no sé cuándo o no, pero es posible. ¿Es recomendable? No. ¿Por qué? Porque no sabe a melón o sandía. Quedará súper espectacular. Y además yo lo he comido. Donde sea, es igual. ¿Qué pasaba? Era muy bonito, muy espectacular, pero no sabía ni a melón ni a sandía. Por lo tanto, eso no me interesa. Por eso, cuando un alumno tiene que escoger la técnica de un ingrediente, tiene que ver, ¿es posible hacer esto? Sí, pero ¿es recomendable? Vamos al tercer punto del método. Acordaros, el primero es buscar el sabor. 2 es buscar la técnica, que me da la textura. Y 3 es buscar el emplatado. Entonces, ya os he dicho al principio que de emplatado la gente no habla. Es decir, es lo que me decía mi profesor. Señor Butrón, esto afecta solo a lo estético. Móntelo para que quede bonito. Pero es que no es verdad. No es verdad porque en función de qué me como primero y con qué me como una cosa con otra, el sabor final del postre, y fijaros que todo esto es aplicable a la cocina salada, el sabor final es distinto. Por lo tanto, en Spice Sucre no nos gusta nada los platos donde todo está disgregado. Lo que yo llamo los platos plaza de toros, los platos enormes donde todo está separado. ¿Por qué no me gustan? No es una cuestión estética, pueden ser platos muy bonitos. Pero ¿quién decide ahí qué me como con qué? ¿Quién lo decide? El cliente. ¿Cómo le puedo dejar yo a un cliente una decisión capital, importantísima, cómo es el sabor final del plato? Esa decisión la tiene que tomar el cocinero o el pastelero. A mí, sinceramente, hacer este tipo de emplatados y que nadie se enfade, me parece una cobardía. ¿Por qué? Si yo pongo un bizcocho de chocolate, un helado de vainilla, un crujiente no sé qué, evidentemente un cocinero, o un pastelero en este caso, tiene que hacer un bizcocho de chocolate fantástico. Solo faltaba. Un helado de vainilla sin hielo cremoso. Solo faltaba. Hay 80.000 recetas. Y un crujiente no sé qué. Pero es que la parcela de un cocinero y un pastelero va más allá. ¿En qué se basa? Pues que este sabor funcione bien con este, yo esto me lo tengo que comer en primer lugar, esto tiene que tener una escala de sabor más baja, más alta, por eso pongo más cantidad, o de este sabor sabe poco y tengo que poner pues 2 o 3 técnicas. Es decir, el papel de quien crea un plato salado o dulce va más allá de saber técnica, sino que tiene que conjugar los sabores. Y esa unión, esa conjunción de sabores, se tiene que manifestar al cliente de forma subliminal mediante el montaje. Yo al cliente, cuando se sienta y tiene un plato delante, sin decirle nada, yo le tengo que decir cómo se tiene que comer, sin un manual de instrucciones. ¿Cómo? Hay 3 normas no escritas que son muy lógicas. 1, todo lo que está a la derecha, como vivimos en un mundo de diestros, es muy probable que me lo coma en primer lugar. 2, todo lo que está próximo, por lógica, yo no me como primero esto que está aquí, sino por lógica me como lo que está más próximo a mí. Segunda regla no escrita. Y tercera regla no escrita es que todo lo que tiene volumen me lo voy a comer en primer lugar. No voy a comer primero lo que está abajo y lo que está arriba va a estar levitando, sino que me como primero lo que está arriba. Por lo tanto, estas 3 normas no escritas, que como veis son muy lógicas, son herramientas para manipular el sabor. Os cuento un ejemplo. El año pasado un alumno hizo una espuma de chile, no sé si era chile, jengibre, una cosa que picaba. Entonces, ¿qué pasa? Era el principio de curso y aún estos mecanismos no los tenía bien aprendidos. Pues lo puso a la derecha, cercano al cliente. Claro, el resto de sus compañeros se cagaron en todo, es decir, le dijeron de todo. ¿Por qué? No quiere decir que no pongas un elemento picante en un postre, pero por favor, no me lo des en primer lugar. Porque claro, lo puso en una espuma y eso, volumen y a la derecha, vamos, blanco y en botella. Es decir, se comió en primer lugar y el paladar en el fondo es muy tradicional. ¿Vosotros qué queréis en la vida diaria? ¿Las noticias buenas primero
o las noticias malas después? ¿O qué queréis primero, lo bueno o lo malo? Yo no sé en la vida ordinaria, pero el paladar al principio quiere lo bueno. Es decir, si quieres que el paladar te admita algo, al principio tiene que estar lo goloso. Después le puedes decir, bueno, le puedes engañar o introducir alguna cosa extraña, pero tiene que estar rodeado de normalidad. Pero no le des al principio lo extraño, porque ¿qué pasa? Provocas rechazo. Y es lo que provocó en el resto de sus alumnos, por no tener en cuenta estas 3 normas no escritas. Lo que pone abajo, bueno, es una conclusión de lo que os he dicho. ¿Qué me gustaría comer con qué y en qué momento? Cuando construáis un plato salado dulce, preguntaros vosotros, de todo aquello que hay en el plato, ¿qué os gustaría comer con qué? ¿Y cuándo? Si te gustaría comer, por ejemplo, os cuento otro ejemplo de un alumno, era un postre que a nivel teórico se basaba en lácteo, frutos rojos, que es una combinación universal, es un referente universal, porque es una combinación que se hace en todo el mundo. Pues en la pizarra estaba clarísimo que había frutos rojos con lácteos más otras cosas, había otros complementos. Pues a la hora de hacer el montaje, lo lácteo lo puso aquí y el fruto rojo aquí. Es decir, a mí no me dejaba disfrutar de lo que teóricamente constituía el eje central del postre. Por lo tanto, la parte teórica tiene que complementarse con la parte práctica y pensar que qué te gustaría comer con qué y cuándo. Si te gustaría comer al principio, al final o en qué momento. Y eso lo tienes que decidir tú, no el cliente. Por eso no me gustan los platos Plaza de Toro donde todo está disgregado, porque todas estas decisiones las toma alguien que teóricamente no está preparado para tomar estas decisiones, que es un cliente. Y esto que parece una tontería, esto de qué me gustaría comer con qué y en qué momento, estas decisiones las tomáis constantemente. Yo si voy a una hamburguesería, me dan la hamburguesa, tengo aquí la patata, la mostaza y yo qué sé, no sé, unos pimientos, yo estoy hablando con la gente de la mesa y mi cerebro está decidiendo que cojo un trozo de carne, un poco de ketchup, un poco de patata. Es un acto inconsciente, pero que decide tu subconsciente. Pues eso que hacemos diariamente, inconscientemente, quiero que el alumno lo haga conscientemente. Claro, es un paso fundamental. ¿Por qué? Porque estás manipulando al cliente sin que él se dé cuenta y encima te aplaude. Pero hay que manipular el paladar del cliente. La palabra clave es manipular, que no lo considero en este caso negativa, ¿eh? Hay que manipular. Tú le tienes que decir, mediante el montaje, cómo demonios se tiene que comer ese postre. Vale, esta es la teoría, que está muy bien, se puede entender más o menos. Deberíamos ir pasando a la práctica ya, ¿eh? Sí, sí. Lo digo por una cuestión de tiempo. Sí, sí, ya voy. Entonces vamos con la práctica. Vamos a ver un postre que está en México, que los 4 postres tienen alcoholes mexicanos, tienen destilados mexicanos. El primero, para aquí un momento. El primero es un postre. Una cosa, también hay que comentarlo, este es un enunciado mexicano. Yo en Spyzooker no pongo estos enunciados tan rimbombantes, no sé qué, porque en México es otro rollo. Es decir, aquí en Spyzooker yo no recuerdo ahora cómo es, pero no pongo ni Mr. Jekyll, ni Mr. Hyde, ni nada de esto. Pero allí les gusta, es otra cultura y les gusta. ¿Por qué le llamo Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Porque hay una especia que es el abatonca, que es eso, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque la abatonca cuando no la controlas, no la conoces, tiene una parte cómoda, tiene una parte Jekyll, muy agradable, avainillada, dulzona, pero cuando la rayas en crudo, cuando se cuece ya lo pierde, tiene la parte esa escondida, la parte Hyde, que es almendra amarga brutal, que es bastante, bueno, a mí me gusta, pero reconozco que no es para todos los públicos. Por eso le llamo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿En qué se basa este postre? Se basa, el eje central es yema. A mí siempre me ha gustado la yema quemada, ¿sabéis? Del Massini, del Turtell, ¿cómo se llama? Del brazo de gitano yema quemada. Y es un cruce entre la yema con el quemado, con el tostado, y lo lácteo, y el coco. Entonces, es un referente de lo español, yema quemado España y coco tostado Thai, porque el coco en el mundo Thai siempre está torrefactado, tostado. Es decir, hay un cruce de dos referentes. Y como casi siempre cuando se añade tanta grasa, porque fijaros, yema, azúcar, coco, esto es una bomba. Por lo tanto, siempre hay que contrastar la grasa, la pesadez, el dulzor con algo. Y hay 6 notas que me ayudan a rebajar la sensación pesada en un postre. 1, los alcoholes neutros. 2, la acidez, que casi siempre pensamos en acidez, pero hay más cosas, no se acaba la vida en la acidez.
3 el picante, 4 lo amargo, 5 la sal y 6 lo mentolado, lo balsámico. Tenemos estas 6 herramientas para rebajar la sensación de pesadez. Y muchas veces en un postre no me sirve solo con un punto de estos, sino que tengo que hacer cócteles, tengo que hacer un coupage, poner un punto de sal, un punto de acidez, un punto de amargor, que es lo que hago aquí en este postre. Vamos a ver el postre. Es un paso a paso. Vale, este es el siguiente postre, pero antes de ir al siguiente postre, fijaros que hay unas cosas que no he explicado, que pone gestos iniciales, gestos finales y gestos en sala. ¿Qué es esto? Todos los alumnos de Spysucra, cuando hacen un postre, tienen que hacer una tabla y designar esto, es decir, cuáles son los gestos, los movimientos que yo puedo disponer en un plato y pueden estar 5 o 10 minutos sin que le pase nada. Es como una marca de una paella, ¿vale? Y después los gestos finales es todo lo que nos da movimiento, se funde, cae, resbala. ¿Para qué? Tú no puedes construir un postre restaurante solo con gestos finales, porque estás en la puré. Es decir, siempre tienes que combinar postres con gestos iniciales, gestos finales, alguno en sala, pero hacer un postre con 0 postre inicial y 6 gestos finales es un suicidio. Puedes tener uno en una carta, pero no puedes tener toda la carta con todo gesto final. Por eso cada postre tiene que hacer esta tabla que llamamos gestos. Fijaros que como contraste de la grasa y de la pesadez de la yema con el coco, hay varias cosas. 1, tenemos la lima. 2, tenemos el caramelo y tenemos el amargor de la batonca. Y, aunque no lo pongo aquí, todas las recetas del postre tienen un poco de sal. La sal también está revoloteando todo el postre. Es decir, fue necesario escoger 4 pequeñas notas para hacer descansar el paladar de la pesadez. Vamos al siguiente. Es la mezcalina de plátano. ¿Qué es una mezcalina? La mezcalina es una margarita, pero en vez de tequila, hecha con mezcal. Se llama mezcalina. Y este postre es un cruce entre dos referentes. Uno, el referente americano de plátano nuez moscada, de los smoothies, de los batidos, y el referente de banana split, chocolate, plátano. Y hay una combinación de plátano, chocolate, plátano, especias, nuez moscada, y después estamos lo de siempre hay que compensar. Y de hecho escogí estos 2 postres porque la forma de trabajar entre el primer postre y este segundo es muy igual, es muy parecida. Es el inicio, la chispa del postre es muy pesada y intento compensar mediante, aquí en este caso, mediante la acidez y también caramelo. Son las mismas herramientas que utilizaron en el primer postre. Pero ahora veréis, aunque la parte conceptual de los 2 postres es muy igual, son 2 postres radicalmente distintos. No os daríais nunca cuenta que la base de los 2 postres es la misma. ¿Lo pasamos?
Muy bien. Ahora vamos a hacer dos platos que también están, están influenciados por lo mexicano. Os presento a Ricard, que es el chef del restaurante Espai Sucre. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué nos vas a hacer? Bueno, vamos a hacer un postre con maíz, un ingrediente típico de México, con un poquito, utilizando también un alcohol que tienen allí, el rompope, que es un alcohol a base de yema, un alcohol neutro con ron neutro, pero ellos tienen un poquito de yema y notas de canela. Es un alcohol que, al tener esta sensación alcohólica, aún así es un alcohol bastante pesado. Sería parecido a un licor de whisky o algo así en cuanto a Sí, pesadez. un Baileys. Sí, una especie de Sí, Baileys. es un licor muy conventual. Entonces vamos a ayudarnos con un bizcocho típico de maíz mexicano, que es un pan de elote. En estos, que aunque se llame pan, es un bizcocho como tal, pues estos bizcochos en México siempre se acompañan o se mojan un poquito como si fuera una tarta de Santiago, con el meusamores que se le echa por encima en Galicia. Allí lo mojan con este alcohol, el rompope, el alcohol este de yema. Entonces, utilizando este referente clásico mexicano, hemos construido una evolución de este postre. Pues sabemos que el maíz como tal, este bizcocho es un bizcocho pesado. Este alcohol, como os digo, es bastante consistente. Pues teniendo estas dos cosas dentro de la misma preparación, necesitamos envolver todo esto con notas de contraste. Entonces, para utilizar estas notas de contraste, voy a ir construyendo el postre, si os parece, y vamos. Yo quería viendo. preguntarte, Jordi, que estos postres los podemos encontrar en el restaurante de aquí, Sí, sí, pero, esto está en la carta ahora. pero ligeramente modificados, ¿no? En cuanto a los destilados. No, entonces la única distinción entre los postres que puedes probar en Espai Sucre Barcelona y Espai Sucre México es que allí me adapto. Es decir, pues aquí, por ejemplo, el de la mezcalina, pues nosotros utilizamos pisco, hacemos un pisco sour en vez de una mezcalina. Pero claro, allí en México pues hay que utilizar los alcoholes, es decir, es lo único que adapto. Pero si probaréis los dos postres, la esencia del postre es la misma. Es la misma, uno es una mezcalina y otro es un pisco. Pero la función de esa técnica, de esa espuma, es la de rebajar. Bueno, el tema de los azúcares que decíamos también, ¿no? Que decías allí es todo Sí. bastante más. Ya, pero ahí sí que no claudico. Es decir, el nivel de... A veces me dicen que los postres ahí son muy poco dulces. Pero bueno, yo creo que poco a poco hay que hacer, bueno, hay que instalar allí una pica en Flandes. Es decir, poco a poco se tienen que adaptar al nivel de dulzor. Que poco a poco lo están haciendo, ¿eh? Lo están haciendo. De hecho, el año pasado, a este postre, no, al siguiente, que es un postre de mole, lo designaron el mejor postre del año en México, ¿no? Bueno. Vale, ¿qué has puesto ahora? Ahora he puesto aquí un queso fresco que se llama... perdón. ¿Se acopla? Jocoque. Hola. Jocoque. Un queso fresco que se llama jocoque mexicano. Es un queso que, aparte de ser fresco, tiene una nota de sal muy interesante. ¿Para qué? Como ha dicho Jordi, estos 6 elementos que tenemos para contrarrestar la pesadez, notas de contraste, entre ellos había la sal. Pues introducimos sal. Veréis que este postre es un postre bastante, no salado, pero sí un poco salino, para contrarrestar todos estos elementos de pesadez que para nosotros, para construir un postre es muy importante. Porque si vas después de una comida extensa, comerte un postre pesado es un poco irse hacia la tumba un poquito. Vamos a intentar ajustar un poco la pesadez de los postres. Lo que os decía antes de la materia prima. Cuando tú piensas en México, tú no piensas en lácteos. Pero cuando viajas allí, ves que tiene una gama de lácteos alucinante. Incluso a veces digo, me gustaría tener ese ingrediente aquí en Barcelona. Lo que pasa es que ellos carecen de lácteos curados. Hay muy pocos lácteos curados. Pero dentro de la gama de lácteos frescos, la calidad es excelsa, es enorme, ¿no? Y el jocoque este es un queso fresco muy bueno. Ya me gustaría tenerlo aquí, ¿no? ¿Qué es eso rojo que has puesto? Bueno, aquí hemos puesto una fruta muy tropical, piña, y la hemos osmotizado en frío con una infusión de hibiscus o infusión de Jamaica, típica de allí. Queríamos buscar, en estos 6 puntos que ha dicho Jordi, también aparece la acidez. ¿Qué es con lo que juegan los mexicanos con acidez? Pues siempre juegan con la lima. Nosotros, partiendo de eso, hemos buscado otros elementos que estén en la cultura mexicana pero que sean ácidos, y nos encontramos con el hibiscus, la flor de hibiscus o de Jamaica, que tiene notas muy claras de fruto rojo y una acidez muy pronunciada. Pues vamos a meterle esto. A la piña, que es una fruta, como sabemos, tiene notas ácidas y tiene mucha agua.
el agua que nos va a hacer, nos va a limpiar boca, nos va a ayudar a hacer este postre menos pesado. Por otro lado, aquí tenemos el bizcocho de maíz, el pan de elote Spice Sucra, al cual voy a hacer un montaje. Esta es la parte de maíz del postre. La vamos a poner en la derecha. ¿Ya lo has empapado en rompope? ¿Está empapado ya en rompope? Le he puesto un poquito de rompope por encima, está empapado, para ayudar a esto, ¿no? A la humedad tan importante de los bizcochos, tienen que ser húmedos. En Spice Sucra intentamos que siempre la humedad esté presente. Pues tenemos esto y voy a buscar el helado. Sí, porque el bizcocho rompope, el bizcocho de elote no es el bizcocho más blandito del mundo, ¿eh? Es un bizcocho bastante compacto por el maíz, ¿eh? Tenemos el bizcocho con rompope y maíz, un helado de maíz dulce, puesto en manga. Se lo ponemos encima. Y ahora, para seguir con el montaje, vamos a trabajar con los quicos. Entonces, un comentario sobre los quicos. Yo en Spice Sucra aquí en Barcelona siempre tengo alumnos mexicanos, ¿no? Y siempre su comentario es que cuando vienen aquí no conocen los quicos. Es decir, los mexicanos, que deben ser los primeros consumidores de maíz del mundo, no lo sé, pero deben estar por ahí, no conocen los quicos. No hay quicos en México. Entonces, yo tengo una alumna hace 3 años que fue muy gracioso, se fue en Navidad, las vacaciones, se fue a México y pagó el sobrepeso de una maleta llena de paquetes de quicos, porque decía que eso toda su familia y todos sus amigos necesitaban probar los quicos, ¿eh? Una cosa rarísima, a ver si alguien hace la exportación del quico a México, porque es que cuando lo prueban los mexicanos se vuelven locos. No hay quicos. Yo tengo el postre en México y siempre nos tenemos que llevar en la maleta nosotros los quicos, porque allí no se pueden encontrar. Bueno, Vale, ahí tenemos los quicos. Tendríamos los quicos puestos, troceados y siempre en diferentes posiciones para dar movimiento al plato. Acordaros lo que decíamos de la textura. Si cerráis los ojos, en ese paquetito tengo crujiente, cremoso del helado y lo farináceo del bizcocho. Es decir, tengo 3 texturas del quico en un bocado. Vale, y ahora vamos a seguir con una espuma. La espuma es de hibiscus. Vamos a potenciar, como os he dicho, el hibiscus es muy parecido al fruto rojo, tiene esa acidez, pero también le podemos potenciar esa nota floral que tiene el fruto rojo, incorporándole un poquito de esencia a nuestra espuma, esencia de rosa, que va a hacer pues, potenciar estas notas que tiene el fruto rojo dentro del postre. Es lo que llamamos nosotros un acorde, es decir, potenciar algo que ya existe. Pero ¿qué pasa? El hibiscus es una flor, pero cuando la infusionas, el calor hace que lo floral desaparezca. Pues nosotros le ponemos una pequeña nota de aceite esencial de rosa para potenciar algo que ya existía, pero que la técnica ha destrozado, ha anulado, para hacer más complejo el postre. Bueno, y para finalizar, ayudándonos de esa nota láctea que va bien con el maíz, hemos hecho un crujiente que le llamamos Porex, porque es parecido a las cajas estas de Porex, pero realmente no es Porex, esto es comestible, ¿eh? Es un merengue con yogur, un yogur ácido, el cual nos va a dar más acidez para este postre. Si cerráis los ojos, insisto en lo de la textura. Hay lo farináceo, lo cremoso, lo crujiente del merengue, está la textura filamentosa en hilos de la piña, está la cremosidad, la espuma. Es decir, es un postre muy rico en textura. Eso es la creatividad. Para mí la creatividad no es decir, depende de 2 cosas. 1, los sabores y 2, la textura. Vale, este sería el primer ejemplo, donde lo alcohólico, la verdad, el alcohol no está muy presente, solo es una nota de apoyo. Porque generalmente las notas de alcohol en la pastelería tradicional, ¿qué papel tienen? Normalmente tienen papel de humedecer. Generalmente tú no sabes, tú te comes una Sacher o te comes un bizcocho borracho, ¿qué alcohol es? Ni se sabe. Muchas veces no se sabe, ¿eh? Pues en pastelería de restaurante lo que nosotros intentamos hacer es que los sabores sean más limpios y que muchas veces el alcohol tenga un papel protagonista. En estos postres no, pero en otros que he hecho en Spice Sucra, pues el alcohol ha sido un sabor muy claro, muy limpio, que a la gente le sorprende. Yo recuerdo hace unos años tenía un helado de whisky ahumado. Claro, cuando probaba aquello, uy,
no estás acostumbrado a comer whisky ahumado, porque el whisky y generalmente los alcoholes han tenido un papel secundario, no protagonista. Eso es una forma de ser creativo, alterar lo que la gente espera de un ingrediente. Bueno, y vamos Vamos por el siguiente. Sí. Jordi, de la misma forma que decías, describías un poco la importancia del emplatado, también en cuanto no solo a los sabores, sino también las cantidades. Hombre, ¿no? claro, en función de qué quieres dar tú más intensidad, más protagonismo, tienes que poner más o menos cantidad. Más o menos cantidad. Vamos al siguiente, que es el del helado de mole. Entonces, el mole es una mezcla que ahí puede haber especias, cacao, café, chiles, verduras, frutas, edulcorantes, frutos secos. Sería el equivalente en el mundo asiático a las pastas de curry. Entonces, moles hay tipologías, pero aparte cada casa se hace su mole, cada persona se hace su mole. Es como una paella. ¿Cuántas paellas hay? Pues lo de los moles pasa igual. Entonces, yo quería hacer un mole cuando probé un mole concreto, que es el mole poblano. El mole poblano dentro de los moles es el que tiene, creo, según mi opinión, más matices pasteleros, porque tiene chocolate, cacao, tiene piloncillo, que es el azúcar de caña no refinado mexicano, tiene nuez, tiene especias, clavo, canela, y si lo probáis, más allá de que pique más o menos, que pica, es que parece un postre, es muy, muy, muy pastelero. Y entonces el postre está construido alrededor del mole poblano. En el postre hay sésamo. En los moles normalmente hay sésamo, en este caso cogí el sésamo negro, que me parece más intenso, más tostado, más empiriomático. Empiriomático significa tostado, viene de la palabra humo y significa tostado, torrefacto. Tiene sésamo negro, tiene piloncillo, que es el azúcar moreno no refinado mexicano, tiene pasas que están infladas, pasas rubias, las amarillas, las golden, que son ácidas, cuando normalmente tú piensas que las pasas tienen que ser dulces. Pues la golden tiene un punto de acidez y aparte están infladas en tequila blanco, para ser una nota de contraste de aquella lista de 6 que estamos diciendo durante la mañana. Y aparte tiene chocolate café. ¿Vas montando el postre? Sí. ¿Qué tenemos aquí? Aquí hemos hecho un bizcocho ayudándonos de todas estas notas que tiene el mole. Vamos a, como dice Jordi, a rodearlo de normalidad, ¿vale? Un sabor tan extraño como puede ser el mole, tan fuerte, ¿no? Con tanta personalidad. Lo bueno es envolverlo en un poquito de normalidad dentro del postre. Pues ¿qué hay más normal que el chocolate? Aquí hemos hecho un bizcocho de chocolate sin harina y lo he humedecido con un café expreso. Tenemos esta nota de café que también aparece dentro del mole. Chocolate café. Después aquí hemos hecho una crema de piloncillo, este azúcar sin refinar, que también aparece, ¿no?, como edulcorante dentro del mole. Tiene notas amieladas, puntas de regaliz. Súper interesante para la pastelería. Se buscó todas las notas más interesantes de la pastelería dentro de los moles. Entonces ya tenemos chocolate, café y amielado regaliz. Fijaros que todo es de la misma gama. Ahora empezamos con alguna nota de contraste. En este caso, las pasas, que también pasas aparecen dentro del golden. mole, pasas golden, pero están osmotizadas, hidratadas dentro de un tequila. Tequila blanco, que es un alcohol neutro. Se podría también haber inflado en ginebra, en vodka, pero como es un postre que está en México, pues el alcohol más neutro que puedo tener allí es el tequila, el blanco, ni el reposado ni el añejo. Bueno, y ahora vamos con nuestra nota de yogur. Después hay yogur natural sin azúcar ni nada. ¿Por qué? Porque fijaros que ya tenemos chocolate, tenemos café, tenemos piloncillo y después vamos a tener sésamo negro y vamos a tener también mole. ¿Qué pasa? El paladar está absolutamente agredido. ¿Por qué? Porque hay constantemente sabores de gama altísima. Por lo tanto, el paladar llega un momento que se saturaría y tengo que darle algo para limpiar, para descansar. Y en este caso está la nota de yogur ácido, es un yogur muy ácido natural, sin azúcar ni nada, para descansar, para que el paladar pueda asimilar tanto sabor.
Y ahora vamos con el sésamo. También aparece, ¿no?, como fruto seco dentro del mole. Y lo incorporamos en una especie de dentel, un crujiente de caramelo, que he sufrido para que no se rompiera, pero ha llegado bien. Escoge la más bonita. Sí. Súper frágil, ¿eh? Sí. Cuando me dijo Jordi, hay que montar este postre, dije, madre. Sí, este postre estuvo en carta hace 1 año y pico, 2 años. Sí, por ahí. Ahora no está en carta este. Está en Ponemos- carta en México. En México sí que está, sí. Ponemos nuestra base de crujiente, de sésamo, y ya finalizamos con el helado. El helado de mole. Mole poblano. ¿Cuál es la relación entre las dos cartas, Jordi, que hablábamos ahora, que decías, este estaba hace 1 año en Barcelona, en cambio ahora está allí? Es algo que... No, generalmente ahora los postres ya porque hace casi 3 años que está abierto el restaurante allí. Al principio no, al principio eran postres antiguos de Spysucra, pero ya hace 1 año y pico, 2, que los postres que introduzco yo aquí en Barcelona son los mismos que introduzco en México. Lo que pasa que a veces lo mexicanizo. Por ejemplo, había un sorbete, antiguamente un sorbete de piña y estragón, pues allí hago un sorbete de piña y hoja santa, que es una hierba mexicana muy anisada. Es decir, lo único que hago son poner toques mexicanos, Guiños. pero la esencia es lo mismo, es lo mismo. Es decir, yo lo que no creo son postres para aquí y postres para allí. Que está muy duro el congelador, Sí, está muy alto. bastante alto. Bueno, Es un helado muy graso, entonces me da un poquito de... este es el postre Pues que el año saldrá, ¿eh? pasado le dieron el premio de Ganador. mejor postre de México. Entonces, claro, cuando lo probaban los mexicanos, me decían, ay, ¿por qué a un mexicano no se le ha ocurrido hacer un helado de mole? Digo, no lo sé. Por eso os digo que cuando hagan el clic cuando se den cuenta que lo que tienen delante es muy aplicable a pastelería, será la bomba la pastelería mexicana. Porque es que lo tienen todo, lo tienen todo. Lo que pasa es que les cuesta hacer ese tránsito de niño pequeño, paladar súper complejo, adulto, me remito otra vez al dulzor. Y no lo entiendo, no sé, siempre lo pregunto allí, pero nadie me sabe explicar el por qué se produce esta regresión. Y un poco de sal, que aquí es salmaldon, allí es una sal, que es el equivalente al salmaldon, que es la sal de Colima. Es una sal natural que hay en México, sal de Colima. Vale, pues este sería el postre. Otra vez, cerrar los ojos y lo de la complejidad. Tengo lo cremoso del helado, el crujiente, cremoso, tengo la bomba de tequila, el farináceo. Eso es la creatividad, según Spysucra, es decir, que en cada bocado haya más de una textura y más de un sabor. Es decir, esa es la creatividad, que yo no utilizo la palabra creatividad, es la complejidad. Un postre para nosotros tiene que ser complejo. ¿Qué es la complejidad? La suma de que no sea un postre encefalograma plano, es decir, que no sea así. Yo no quiero un postre solo ácido, solo dulce, sino que haya puntas. Pero tampoco esto, sino que sea un postre compensado a nivel de textura y a nivel de sabor. Pues ya está. Espero que se haya entendido lo del método y os esperamos en Spysucra. Muchas gracias. 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 Jordi.